será la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Conocemos muchos atributos de Dios, pero queremos ver un atributo de Dios muy especial, una característica de Dios muy especial. Dice, 2 Corintios 1, versículos 3 y 4: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Alguno de ustedes sabe? 13, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Decía un hermano hace poco, 13. Las cartas del apóstol Pablo. Algunas cartas del apóstol Pablo fueron con carácter personal. Por ejemplo, cuando escribe a Timoteo, primera y segunda carta de Timoteo, escribe cartas a Tito, escribe una carta a Filemón. Hay otras cartas que son a congregaciones como es a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses. Pero es bien bonito, hermanos, ver es interesante, hermanos, ver cada una de esas cartas que el apóstol Pablo escribe. Es interesante, ¿por qué, hermanos? Porque cada una de ellas inicia de una manera muy especial. Cada una tiene un inicio especial. Es cierto, vienen los saludos iniciales ahí por cada carta, pero también, hermanos, en ellas agrega algo más, ¿sí? Agradece Pablo a Dios por cada uno de los destinatarios de la carta. Pero en la carta, como por ejemplo de Gálatas, después del saludo empieza a regañarlos inmediatamente. Los regaña, dice, y los enseña. Pero también, hermanos, hay dos cartas en las cuales inicia el apóstol Pablo con una alabanza a Dios, ¿sí? Y una de esas cartas pues es esta, es Efesios, y es esta segunda carta a los Corintios. Una alabanza a Dios, hermanos. Pero muy especial, en especial esta, a diferencia de la de los Efesios. Una alabanza a Dios de parte de Pablo, una alabanza a Dios cuando escribe su carta a los Efesios, es porque Dios está haciendo un favor para cada uno de los que han obedecido. Pero en especial, hermanos, en esta carta que está escribiendo Pablo a los Corintios, en esta segunda carta, no es nada que esté haciendo Dios en favor de alguien más. Está alabando a Dios por una característica, pero nada más es esa característica que es de Dios. Dice, esa característica la tiene Dios. Su alabanza es por lo que Dios es, ¿sí? Entonces, este pasaje, hermanos, es algo especial, porque inicia alabando a Dios por lo que Él es, por su naturaleza, por su perfección, por sus cualidades tan especiales que tiene Dios para con nosotros. Y es ahí en el versículo 3, la parte final. ¿Sí se fijaron? Ya me imagino Pablo ya anciano escribiendo esas palabras. Él es, refiriéndose a Dios, dice, Él es el Padre de misericordias. Y luego dice, Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Cuando veía esa parte, dice Dios de misericordia, Dios de Padre de misericordia y Dios de toda consolación, yo me ponía a pensar inmediatamente de volver al cassette y ver todas las experiencias que vivió el apóstol Pablo. Pablo escribió muchísimas experiencias, todas esas experiencias las cuales ha haber vivido el apóstol Pablo, y en las cuales Dios, hermanos, Dios había tenido misericordia de él. Pero dice el apóstol Pablo, hay algo más. ¿Cuántas experiencias le tocó vivir al apóstol Pablo en que recibió consuelo de Dios? Y de eso quiero hablarles el día de hoy. El consuelo que viene de parte de Dios. Ser consolados por Dios.
¿sí? Sean consolados por Dios. Normalmente, hermanos, cuando uno habla de consolación, inmediatamente ¿quién viene a nuestra mente si estamos aquí en la tierra? ¿Saben quién viene a nuestra mente inmediatamente cuando estamos aquí en la tierra? Cuando hablamos de consolación, viene nuestra madre a la mente de cada uno de nosotros, que siempre va a haber un consuelo de parte de ella. Y lo más parecido al consuelo que es el consuelo de Dios, lo más parecido aquí en la tierra es el consuelo que da una madre. Cuando una madre es capaz de apapachar a su hijo, es lo mismo que hace Dios para con nosotros. Entonces, ese es algo, hermanos, ¿qué lugar o qué consuelo más que podemos encontrar, hermanos, si no es que en los brazos de nuestra madre? También el apóstol Pablo lo está diciendo aquí, dice, esa característica es de Dios. Dios es, dice, Dios de toda consolación, de toda. Y me imagino, hermanos, que las vivencias del apóstol Pablo fueron tan fuertes, hermanos, como para tomar en cuenta que Dios puede consolar. ¿Cuántas experiencias ha de haber vivido, hermanos? Inclusive en estos mismos pasajes, hermanos, en esta misma carta, hermanos, el apóstol Pablo, un poquito más adelante, a partir del versículo 8, hermanos, hasta el versículo 10, Pablo empieza, hermanos, como si estuviera poniendo un ejemplo de esa consolación que ha recibido de parte de Dios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación, dice, que nos ha sobrevenido en Asia. De modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, dice el apóstol Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, dice, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, dice ahí en los versículos 8 a 10. Esto nos enseña, hermanos, que no puede haber ningún sufrimiento, que no puede haber ninguna tribulación, inclusive estando aún a las mismas puertas de la muerte, que no podamos ser consolados por Dios. Que no podemos recibir una consolación de esa índole de parte de Dios, un Padre de consolación. No hay, hermanos, nada que Dios no pueda consolar. No hay nada que Dios no pueda remediar, que el consuelo de Dios no pueda remediar. No hay dolor tan grande, hermanos, que Dios no pueda consolar. No hay corazón tan roto, hermanos, que Dios no pueda curar. Eso es Dios. Esa es la consolación que viene de parte de Dios. Aunque sea muy profunda nuestra tristeza, aunque sea muy fuerte nuestro dolor, hermanos, aunque esté muy fuerte nuestro pesar, nuestra pena sea muy grande, nuestro Señor tiene el poder, hermanos, y el amor suficiente para consolarnos de nuestras tristezas, de nuestras angustias. Así es Dios, Dios de toda consolación, hermanos. Y una de las características es que es consolador. Y esa historia o esa parte de Dios la vamos a recibir, hermanos, el día de hoy, en esta mañana. Dios es consolador y hay que gozarnos porque Dios es consolador. Dice ahí el versículo 3, dice, fíjense lo que Dios es. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, hermano. Si habláramos de las misericordias de Dios, hermanos, podríamos hablar de muchas cosas. Pero quisiera invitarles a enfocarnos en esa parte de la consolación. Tal vez, hermanos, porque muchos de nosotros necesitamos el consuelo de Dios esta mañana. Porque muchos necesitamos que Dios, hermanos, nos apapache esta mañana. Porque necesitamos que Dios esté cerca de nosotros. Cuando Él, hermanos, estaba a punto de partir, hubo gran tristeza, hermanos, dentro de los discípulos. Cuando Él estaba a punto de dejar este mundo, hermanos, habla de la manera, ya por el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Juan habla casi la mitad de su libro, de esa despedida del Señor Jesús. Y habla que Él se va a ir, que ya no va a estar allí con ellos, hermanos. Y ellos se llenaron de gran tristeza, pero Dios, el Señor Jesús les dijo que les iba a mandar ¿a quién? Al Consolador. Al Consolador. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, trae toda consolación. Y precisamente ese es el nombre que le da el Señor Jesús al Espíritu, que es el Consolador. ¿Y saben de dónde viene esa palabra, hermanos, Consolador? ¿Cuál es la traducción de esa palabra? La palabra Consolador, hermanos, tiene su origen en griego. Paracleto. ¿Sí? Y hay un himno que cantamos nosotros que es el número, ¿cierto qué? 73. El Paracleto, dame poder. Haz lo que quieras de mí, Señor. El 173, no me acuerdo.
175 es lo que quiere el Señor, dice, y una vez más dice, del Paracleto, dice, dame poder, del Espíritu Santo, dame poder, ¿y qué más? Y el mundo de Cristo pueda en mí ver. Ese es el consolador, hermanos, ¿sí? Quiere decir eso, consolador. Quiere decir que es alguien que ha sido llamado a estar con nosotros, ¿sí? A estar con nosotros y ayudarnos en qué, hermanos, en nuestras penas, en nuestras angustias, en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, en nuestros desánimos, en nuestra desolación, en nuestros abatimientos, en nuestras angustias. Ahí está el Espíritu con nosotros. Sí, ahí está el Señor con nosotros. El Espíritu Santo es alguien, hermanos, a estar con nosotros, a consolarnos. ¿Les ha tocado consolar a alguien? ¿Qué es lo que hacen para consolar a alguien? ¿Qué es lo que hacemos para consolar a alguien? Nunca, no, pero ¿qué hacemos? Físicamente, ¿qué hacemos? Le damos ánimo, nos paramos de él. A veces no decimos nada, pero también, hermanos, normalmente lo que hacemos es un abrazo, una palmada en la espalda. Es la manera en que nosotros consolamos. Pues bien, el Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros para hacer eso por nosotros. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. ¿Sí? Todos los días. Cuando Pablo estaba escribiendo a los Corintios, también les hablaba acerca del aguijón que él tenía en la carne. ¿Se acuerdan? Dice, y 3 veces le ha pedido al Señor que le quite, le ha pedido al Señor que le quite ese aguijón en la carne. ¿Y qué le ha dicho el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Y recibía consuelo de Dios, y esas palabras eran de consuelo de parte de Dios, hermanos, para el apóstol Pablo. Y cuando le dijo la primera vez que le quitara el aguijón, hermanos, recibió consuelo de parte de Dios. Pero la segunda vez que le pide, hermanos, que le quite ese aguijón, vuelve a recibir consuelo de parte de Dios. La tercera vez vuelve a recibir de parte de Dios ese consuelo también del apóstol Pablo. Y estoy seguro que le pidió más de 3 veces, y no sencillamente por el hecho de que Pablo quisiera que Dios le quitara ese dolor, sino simplemente por el hecho de que cuando se lo pedía, Dios lo consolaba. ¿Sí? Dios lo consolaba. Porque así es Dios, hermanos. Fíjense allá en el capítulo 14, versículo 16 de Juan, dice: yo rogaré al Padre, dice el Señor, y os dará otro consolador. Ella no, va a ser otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ella no, porque él se iba a ir, pues voy a mandar otro consolador. Y rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu, hermano, nos consuela. El Espíritu que hay en nosotros, hermano, nos consuela, porque está con nosotros para siempre, porque está la presencia de Dios con nosotros. También ahí mismo en el capítulo 14, versículo 26 de Juan, dice: mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No solamente nos consuela, sino que nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Cristo ha dicho en su palabra. En tercer lugar, hermanos, ahí mismo Juan, en el capítulo 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio de mí. Él nos da testimonio hablando acerca de Cristo. ¿Sí? Nos da testimonio hablando de Cristo. Y por último, hermanos, ahí mismo en el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, dice: pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, dice, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos consuela, hermanos. Él nos consuela, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo podemos ver, hermanos, nosotros la labor del Espíritu Santo? Hermanos, es muy amplia todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero principalmente, hermanos, en la aflicción de los hijos de Dios. Ahí está el Espíritu Santo, en la aflicción de los hijos de Dios. Entonces, la principal característica, hermanos, de Dios es que es un Dios consolador. Dice ahí en el versículo 1, versículo 4 de ahí de la segunda carta de los Corintios, donde estamos teniendo nuestro tema, nuestro texto base. Dice ahí la primera parte,
¿sí? Del versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios, hermanos, es nuestro consolador. ¿Y su trabajo cuál es? Consolarnos. Eso es lo que hace Dios. Y Pablo tiene cuidado, hermanos, en agregar que nos consuela en cuántas. ¿En algunas de nuestras tribulaciones? No, Pablo tiene cuidado de decirnos, nos consuela en cuántas. En todas. Todas nuestras tribulaciones. El apóstol Pablo había experimentado, hermanos, muchos momentos difíciles en su vida. Había experimentado muchos momentos, hermanos, que habían tratado de poner trabas a la predicación del Evangelio. Había pasado infinidad de castigos, hermanos, a causa de la predicación de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, había pasado sin sabores en cuanto a aquellos que se decían ser cristianos, hermanos, y que le daban la espalda al apóstol Pablo. Había pasado sin sabores de aquellos, hermanos, que estando en el Evangelio, estando entregados al Señor, de repente, hermanos, tomaban la decisión de irse al mundo y de dejar las cosas de Dios. Pero también había pasado, hermanos, el momento difícil de sentirse solo. Es una parte difícil de sentirse solo, de sentirse atribulado, de sentirse ansioso, de sentirse a veces sin aliento. Y Dios había estado allí con él. Hermanos, de hecho, las palabras que usa el apóstol Pablo, viendo un poquito ahí, hermanos, el significado del Paracleto, que es el Espíritu Santo, hermanos, que se nos dice la palabra de Dios, que con la definición o la interpretación de esa palabra, que es el Espíritu Santo, hermanos, tiene como idea no solamente ayudar, sino animar, sino alentar, confortar, reanimar, fortalecer, vivificar. Tiene todos esos significados. La Biblia, hermanos, nos habla acerca de consolación, no solamente de apapachar, sino también de hacernos sentir mejor, también de remediar, de curar, ¿sí? De poner ahí un curita en algo que necesite curarse. Eso es, hermanos. Pablo, hermanos, cuando nos está diciendo que Dios es un Padre de misericordias y Dios de consolación, no solamente quiere que lo veamos como un juez, hermanos, duro y estricto con su palabra, porque sí lo es, pero también quiere que lo veamos como un Dios compasivo, hermanos, un Dios que tiene compasión de sus hijos y del Dios del cual brota todo consuelo para que nosotros podamos ser consolados. Hermanos, así es que busquemos acercarnos a Dios para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en nuestras necesidades. Yo les haría una pregunta, hermanos. ¿Quién necesita ser consolado por Dios ahora? ¿Sí necesitamos ser consolados por Dios? ¿O nadie, o no necesitan ustedes el consuelo de Dios? Sí, hermanos, lo necesitamos. Porque todos pasamos por momentos difíciles, pequeños, grandes, situaciones necesarias, situaciones que pasan en nuestra vida y que a veces quisiéramos nosotros quitarlos, pero no se pueden quitar, pero sí podemos recibir el consuelo de parte de Dios. Con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros hijos que sufrimos, que se sufren, hermanos, con nuestros padres, con nosotros mismos, hermanos. Hermanos, así es que el apóstol Pablo directamente, hermanos, nos pide que nos acerquemos para recibir esa misericordia y dar ese consuelo para cuando hay necesidad. Por eso dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios y si crees también en mí. Entonces, toda la consolación viene de parte de Dios. Y nuestras mejores consolaciones son de Él, lo que podemos recibir de Él. Y después de la consolación, hermanos, viene a reanimarse nuestra esperanza, a reanimarse nuestro gozo, a reanimarse nuestros ánimos. Yo les hago una pregunta, hermanos: ¿sentimos ese consuelo de parte de Dios? ¿Sí lo hemos sentido, ese consuelo de parte de Dios? ¿Sí? Porque tenemos una tarea.
Si hemos sentido ese consuelo de Dios, dice el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 4, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si ya fuiste consolado por Dios, dice el apóstol Pablo, tú consuela a quién? A los demás. Consuela a los demás, para que también sean consolados con el mismo consuelo con que nosotros fuimos consolados por Dios. Esto nos recuerda, hermanos, esto nos recuerda que siempre cuando nosotros somos consolados por Dios, nosotros vamos a tener la oportunidad de consolar a alguien más. Los favores, hermanos, que Dios nos entrega no solo son para alegrarnos, sino también para que podamos compartir con nuestro prójimo. Dijo el apóstol Pablo y puso palabras de Dios, de Jesús, puso de Jesús estas palabras: más de gracia recibiste, dar de gracia. Que mejor dar que recibir. Si hemos recibido eso de los favores de Dios, hermanos, si Dios nos han alegrado de parte de Dios, ¿por qué nosotros no compartirlo con los demás? Dice el apóstol Pablo, comparte ese consuelo hacia los demás. Nuestro deber, hermanos, como cristianos, como congregación y como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro deber es ayudarnos unos a otros. ¿Cómo, hermanos? Con oraciones, con ruegos, con peticiones, con verlos, con palabras de consuelo, hermanos, con nuestras acciones, con las acciones, hermanos, que podemos hacer nosotros en nuestra vida para poder, con las que hemos recibido beneficios, y también, hermanos, podemos dar beneficios a los demás. Hermanos, de esta manera, así ya para concluir, todas las pruebas que nosotros pasamos, todas las aflicciones que nosotros sufrimos, hermanos, y que Dios nos consuela, son para que nosotros podamos hacerlo para con los demás. Muchas veces, hermanos, el comunicar la consolación para otros, alguien considera que es muy profundo. A veces se usan palabras muy comunes, muy sencillas. Se usa consolación con palabras. Pero también, hermanos, se da consolación con abrazos. También se da consolación, hermanos, con lágrimas. Pero vale mucho cuando se comunican, hermanos, de una manera verdadera, de una manera genuina. La cadena, hermanos, de consolación de Dios, hermanos, esa que viene de Dios, es el secreto principal por el cual el pueblo de Dios se hace invencible, que la iglesia se hace fuerte, porque recibimos esa cadena de parte de Dios y somos capaces de compartirla con alguien más. Que el Señor, hermanos, encamine nuestros corazones a consolar, porque cuando aprendamos, hermanos, o cuando consolemos a alguien más, es porque ya hemos recibido el consuelo de parte de Dios, y lo hemos valorado, y nos comprometemos con el Señor a dárselo a alguien más. ¿Quién necesita consuelo? Vamos a darlo, vamos a acercarnos al Señor y vamos a proveer, hermanos, de ese consuelo que hemos recibido. Y si queremos recibir ese consuelo de Dios, vayamos a Dios, que Él es el Padre, ¿sí? Es un Dios de toda consolación. ¿Quién necesita consuelo? Pueda irla hoy. Hoy es el día para entregar nuestra vida al Señor y recibir ese consuelo que viene única y exclusivamente de parte de Dios, y para que nosotros a su vez podamos compartirla para con los demás. Es el momento que se hace esa invitación, hermanos, a venir al Señor mientras cantamos un himno que ya está preparado por el Foro 20 para entonar.